Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos comunicamos como todos los miércoles, siendo hoy miércoles 23 de agosto. Quizás comenzar este programa recordando el día domingo. El domingo 20, como todos ustedes saben, celebramos el Día del Niño. El Día del Niño, el Día de la Niña. Cuando hablamos niño, hablamos de ambos géneros. Y tuve una experiencia muy bonita porque el viernes anterior fui invitado para participar con unos niños en un colegio en el RIMAC, en el Colegio Inmaculada Concepción de RIMAC. Una vecina de allá de RIMAC me invitó y caí casi de sorpresa al colegio y ver la alegría, el entusiasmo, el dinamismo de los niños es impresionante, porque estamos hablando que son niños de primaria y de educación inicial, ¿no? Así que se imaginen la tremenda algarabía. Ya el fin de semana, obviamente en un ambiente mucho más pequeño, los niños, porque ya mis hijos ya no están niños, ya son jóvenes, adultos, pero sí tengo dos nietos que van a cumplir 4 o 6 años, que son niños y con ellos pues disfruto mucho, ¿no? Así que muy bonito celebrar un día tan importante, pero siempre contrastando de que hay muchos niños en el Perú que pasan por situaciones muy difíciles, algunos con muchas limitaciones, que no se respetan los derechos, y ver ese contraste que como sociedad tenemos que corregir. Pero la vida te da contraste, ¿no? Porque también el 20 de agosto, yo aquí en este medio siempre también expreso mis sentimientos, así como tenía momentos alegres con mis nietos por el Día del Niño. El 20 de agosto recordaba que hace 30 años falleció mi papá César Vizcarra Vargas, hace 30 años nos dejó. Y en familia, con mis hermanos, con mis hijos, recordaba pues que a pesar de los 30 años, las enseñanzas, las recomendaciones siguen vigentes hoy en día, ¿no? Y a veces digo, ¿cuánta falta hace tener una persona como mi padre al lado para que siempre, como lo hacía, me guíe y me recomiende lo mejor por hacer? Así es, los contrastes de la vida, momentos alegres, mezclados, con momentos un poco tristes a recordar eh, el despido, la muerte de hace bastante tiempo de mi papá. Pero bueno, ahora vayamos a la realidad, a nuestro país, pisemos tierra. Y quizás la noticia más saltante de las últimas semanas, estamos hablando desde fines del mes de julio, cuando el Congreso de la República, un poder del Estado, el poder legislativo, eligió a su nueva junta directiva para el año 2023-2024. Y a través de una alianza un poco sui generis, porque una alianza entre los grupos de derecha, el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Avanza País, se alió con Perú Libre, de Vladimir Cerrón, de extrema izquierda, para entre todos elegir con 77 votos al nuevo presidente del Congreso, que fue elegido Alejandro Soto. Desde el momento que es elegido, lo que hacen normal los medios de investigación es revisar sus antecedentes, su currículum, su vida, su experiencia, para ver si este primer poder del Estado está en buenas manos, ¿no? Y han salido una serie de perlas de Alejandro Soto, una cual peor que otra. Tal es así que, mire, hoy estamos 23 de agosto, no está ni siquiera un mes en el cargo de presidente del Congreso y ya tiene próxima una investigación de la Comisión de Ética del Congreso. ¿Por qué? Porque de lo más fresco ha contratado a su cuñada, a la hermana de la señora con el cual Alejandro Soto tiene un hijo. Eso es nepotismo, eso está mal, pero él cree que tiene corona y puede hacerlo. Por eso lo debe investigar el propio Congreso.
pero sabemos que Otorongo no come Otorongo. Así que seguramente saldrá bien librado. Pero también el Ministerio Público, la Fiscalía, ya le ha iniciado también una investigación, ¿no? La Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, le ha presentado una denuncia. Y no solamente ello, el Poder Judicial del Cusco ya ha puesto fecha para juicio oral por la estafa que cometió a una empresa para la cual trabajaba y que se ha librado de la pena de cárcel que tenía prevista, pero no se ha librado de pagar la reparación civil por esa estafa, que es una estafa millonaria. Miren, al presidente del Congreso, Alejandro Soto, lo investigan en simultáneo el Congreso, el Ministerio Público, la Procuraduría y el Poder Judicial. Es decir, todas las instancias investigando. Y en vez de evaluar y analizar la conveniencia o no de que continúe en el cargo, ¿qué dicen los representantes de los partidos que lo nombraron? Hemos escuchado que el congresista Alegría, que es el vocero de Fuerza Popular, decir que de ninguna manera van a permitir que lo sancionen a Alejandro Soto, que lo vaquen a Alejandro Soto, que Fuerza Popular, a pesar de todas las denuncias, continúa respaldando a Alejandro Soto. ¿Pueden creer? O sea, ¿cómo miden los temas con diferente vara? Por ahí algunos fujimoristas han tratado de deslizar que no están muy de acuerdo. Patricia Juárez dijo que no está de acuerdo. Uy, ya salió. Dijo, este es un partido, no dijo autoritario, sino bien organizado. Y el partido ha decidido respaldar a Soto. Punto. Por eso hoy día ya salió Guerra García, lo hemos visto en radioprogramas, tratando de defender lo indefendible. Qué vergüenza cuando defiendes algo que no tiene cómo defenderse. Tanto así que al tranquilo y sosegado periodista Carvalho lo sacó de quicio. Guerra García lo sacó de quicio. Un periodista que es tan centrado, tan responsable como Carvalho, lo sacó de quicio por las respuestas que daba Guerra García tratando de justificar la permanencia de Soto con todo ese rosario de denuncias como presidente del Congreso. También lo escuchamos al secretario general del partido de César Acuña. Sí, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, quien se autoflagelaba como partido. Decía, Soto no tiene culpa de nada. Porque, ustedes recuerdan, Soto se ha librado de una pena de cárcel por una ley que él ha aprobado en el Congreso. Así de fresco. Pero dice, no, Soto aprobó esa ley porque el Congreso, a través del partido Alianza para el Progreso, decidió apoyar esa ley. Soto no le ha apoyado porque él ha querido, lo ha apoyado porque es una decisión partidaria. Los responsables somos nosotros, no Soto. Es decir, se echa la culpa al partido, prefiere echarse la culpa al partido de César Acuña para tratar de salvar el pellejo de Alejandro Soto. Es decir, Keiko Fujimori con Fuerza Popular y César Acuña con Alianza para el Progreso le dan todo el respaldo a Alejandro Soto. Y lo único que podemos decir, qué vergüenza, qué vergüenza. Incluso el alcalde de Lima, López Aliaga, quien se desapareció 15 días por la vergüenza que tenía de no haber cumplido una promesa de eliminar los peajes y que sigue en este tema y no lo va a hacer, queda claro, cuando esta semana da una entrevista, también defiende a Soto. O sea, el alcalde de Lima, López Aliaga, defiende a Soto. Debe ser porque como Soto es cusqueño, también ha sido abogado de la empresa que traslada turistas a Machu Picchu, que es de López Aliaga.
Entonces, cuando hay una relación comercial de conveniencia, te defiendo. Es decir, los valores éticos, morales, no sirven para nada. Son los intereses comerciales los que priman en las decisiones en el Congreso. Por eso, hasta el alcalde de Lima, López Aliaga, defiende a su abogado, ex abogado Alejandro Soto, que ahora es presidente del Congreso. Y no nos terminamos de sorprender de esta situación cuando, por ejemplo, vemos las noticias, sin salir del tema de APP, que la Universidad César Vallejo, cuyo dueño es César Acuña, festejó el cumpleaños de César Acuña gastando 180.000 soles. ¿Se imaginan? O sea, festejar tu cumpleaños con grupos musicales, con fuegos artificiales, con buffet para todos, es una tremenda jarana. Si quieres darte ese tipo de lujos, dátelos con tu plata, hermanito. Pero no puedes hacer que la universidad te pague el festejo de tu cumpleaños. 180.000 soles. Y no solo eso. El hijo de César Acuña, Richard Acuña, tiene un contrato para que lo asesore verbalmente. ¿Y cuánto ha cobrado por esas asesorías verbales? Que no hay ningún documento, no hay un informe. Es decir, voy a la universidad, te doy unas recomendaciones, casi 1.000.000 de soles, 960.000 soles. ¿Y saben cuál es el problema? Que esa universidad, como muchas otras, no pagan impuestos. Se dan una vida de ricos, de millonarios, con la plata de los estudiantes. Y las utilidades que deberían pagar impuestos como cualquier negocio, porque la Universidad César Vallejo es un negocio de los Acuña, es un negocio, y como todo negocio en el Perú debería pagar utilidades, no paga, está exonerada de impuestos. Entonces, el margen de utilidad se lo gastan, lo despilfarran. Yo hacía un pequeño cálculo con mi calculadora. ¿Cuántas personas viven con el sueldo mínimo? ¿Cuántas familias tienen como único ingreso su paguito, que es el sueldo mínimo? ¿Saben cuánto es el sueldo mínimo? 1.025 soles. O sea, una familia, que hay muchas en el Perú, que vive con 1.025 soles al mes. ¿Sabe que cuántos meses hubiera podido vivir esa familia con la jarana de César Acuña? Los 180.000 soles que se gastó pagados por la universidad, por la pensión de ustedes, alumnos, le han pagado el tono a César Acuña 14 años. O sea, una familia con el sueldo mínimo podría estar 14 años. 14 años. Solamente lo que se gastó en un día para festejar el cumpleaños de César Acuña, una familia podría vivir 14 años con sueldo mínimo. Y si contamos cuántos meses o años podría vivir una familia con lo que le han pagado a Richard Acuña, 960.000 soles por asesoría, 78 años. Es decir, una familia ha podido vivir toda su vida, toda su existencia, 68 años, con lo que ha gastado por una asesoría que nadie sabe de qué se trataron porque no hay informe escrito. Por eso es que querían controlar la SUNEDU, porque estas investigaciones vienen del tiempo cuando la SUNEDU era independiente. Por eso es que los empresarios que manejan las universidades se tiraron abajo la SUNEDU en el Congreso. Por eso están contentos con directivos como Alejandro Soto, que tiene rabo de cola, que tiene mucho que esconder,
y en consecuencia no va a hacer nada para corregir este tipo de situaciones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y Alejandro Soto dio su conferencia de prensa y dijo que no va a renunciar, porque se siente todopoderoso, respaldado por Keiko Fujimori, respaldado por César Acuña. Y esos son los partidos que nos van a representar en las próximas elecciones. Señores, tomen bien en cuenta. Miren cómo solamente trabajan en función de sus intereses. Y corrijan y piensen antes de votar más adelante, porque ese tipo de autoridades son los que hacen daño a la democracia. Democracia que está en peligro porque ante la inseguridad ciudadana tan grande, ante la delincuencia tan galopante, escuchamos al presidente del Poder Judicial decir de que debería implementarse aquí en el Perú el régimen del presidente Bukele de El Salvador. Y puede que algunos aspectos sean interesantes, pero ¿sabes cuál es lo más característico del régimen de Bukele en El Salvador? Es que para que él no sea juzgado por los excesos que comete, porque él sí está atrapando a los delincuentes de las pandillas en El Salvador, pero en todo ello también atrapa a gente inocente y los mete a la cárcel. Hay muchos inocentes que también están en la cárcel, pero no tienen dónde reclamar, porque Bukele ha intervenido el Poder Judicial en El Salvador. Y el presidente del Poder Judicial dice hay que repetir lo mismo que el régimen de Bukele. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo el presidente del Poder Judicial? Que nos disuelvan para que pueda combatirse la delincuencia porque nosotros no podemos hacer nada. Es grave desde el punto de vista institucional. Por eso yo pediría al Poder Judicial que aclare la declaración que ha dado el presidente. ¿Es a título personal o es una declaración que representa el sentir de la institución, el Poder Judicial? Sería importante que lo diga. Sí, hay que cambiar muchas cosas. Tenemos que mejorar las cárceles, hay que construir más cárceles, hay que ser más fuertes, hay que ser mucho más agresivos en la lucha contra la corrupción. Nosotros como partido Perú Primero tenemos toda una estrategia de lucha frontal contra la corrupción que obviamente vamos a darla a saber en el momento que corresponde para que los delincuentes sean puestos donde correspondan. Pero ver que fácilmente el presidente del Poder Judicial da este tipo de declaraciones es como que está claudicando de su función de sistema de justicia. Y eso es peligroso. Como es peligroso que el tema de coyuntura, ¿no? Se dan cuenta, si ven todos los titulares, hablan de todas los problemas generados en el Congreso por el presidente Soto, ¿no? Y que si Soto, y que hizo un delito, cometió otro delito, que una estafa, que cobró dietas inexistentes, que debe más de 20.000 soles y que pagó solamente 1.000 soles, y, en fin. Pero hay problemas mucho más serios en el Perú que el gobierno no está viendo, porque la población está distraída en el lío diario de la política. Así como estamos preocupados por la delincuencia, la inseguridad ciudadana, estamos preocupados por un tema que no se le está dando la relevancia del caso. Es la sequía en el sur. ¿Han visto cómo está el lago Titicaca en Puno? O sea, ha descendido a niveles que hace tiempo no ocurría. Y eso presagia una enorme sequía en el departamento de Puno. El lago Titicaca está descendiendo, toda la ribera está seca. Tiene dos problemas el lago Titicaca, la contaminación, pero ahora la sequía.
Pero uno dice, ¿solamente es el lago? No, si vamos al Cusco, hay una laguna que abastece de agua al Cusco, la laguna de Piuray, donde todos los días desciende medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, y no recarga. Lo propio ocurre con el sistema de represas en Arequipa, en Moquegua, en Tacna. El sur del Perú está próximo a afrontar una sequía de graves consecuencias. Y nadie dice nada. El gobierno no está preparando para eso. Esos son los problemas que van a generar muerte, pobreza a la población. Y no se tocan. Porque claro, la coyuntura están ahí defendiendo a Soto en vez de ver el problema de fondo. Otro problema es que la selva peruana está cada vez más devastada por la minería ilegal. El gobierno está preocupado solamente en lo que pasa alrededor de la Plaza de Armas. Llega solamente hasta el Congreso. Y el gobierno está feliz con los líos del Congreso. Como todo el mundo está fijándose en el Congreso, ya nos tocan a los problemas de gobierno. Y si no puede ver lo que ocurre en Lima, ¿qué va a ver los problemas de la minería ilegal que día a día está devastando cientos y miles de hectáreas de nuestros bosques amazónicos? Con un avance incontrolable de cultivo de hoja de coca para el narcotráfico. Esos son los principales problemas del Perú. La inseguridad ciudadana, el incremento de la minería ilegal, el incremento del narcotráfico, que este gobierno no está haciendo nada para combatirlos. Y nos quita futuro como país si es que no corrige esos defectos. Así que veamos los problemas de fondo y no seamos indiferentes ante ellos. La situación está muy difícil y la población lo siente y lo sabe. Por eso solamente tiene un respaldo de poco más de 5% el Congreso de la República y alrededor de 15% el gobierno. Siente que las cosas no están bien y quieren que de una vez las autoridades tomen cartas en el asunto, lo que no vienen haciendo en los últimos meses para preocupación de todos los peruanos. Bueno, cambiando estos temas crudos, difíciles, problemáticos, decirles que, como ustedes saben, en una conexión anterior les comentábamos que ya teníamos nuestra mascota elegida, ¿no? Porque muchos usaban una marca de camisas, de polos, que era una marca conocida, comercial, para representar el famoso lagartito. Pero ya hay una propuesta formal y una ganadora del concurso de la mascota, que es la que ahora está aquí en nuestro pecho, ¿no? Entonces, estamos cambiando del modelo de imagen de esta firma francesa de camisas por una marca netamente peruana, chola como nosotros, para identificarnos. Así que esa es nuestra nueva identificación como mascota y con mucho gusto nos sentimos mucho más identificados, ¿no? Y a todos los que nos han felicitado y hasta nos han hecho bromas al respecto, las tomamos de la mejor manera, porque así es la vida. Hay que tomar las cosas difíciles, complejas, que les comentamos de coyuntura, pero también con los temas anecdóticos que tenemos que enfrentar el día a día para compensar lo difícil con una sonrisa que nunca hay que perder. Sí, pues el país está pasando por momentos difíciles, pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no perdamos el optimismo. Y así, con ese optimismo, nos despedimos hasta la próxima semana.